Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos. Buenas, bienvenidos a MF en Pro. Soy Fabricio Vázquez, en esta oportunidad reemplazando a Manuel Ferreira y abordando un tema muy importante para la economía, específicamente para la socioeconomía, la calidad de vida. ¿Cómo vivimos? ¿De qué depende que vivamos mejor? ¿Y cuáles serían las estrategias para mejorar las condiciones de vida de los paraguayos? Acompáñenos en esta emisión de MF en Pro. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ser humano? Nacemos, crecemos, nos educamos, después tenemos una vida productiva durante nuestra edad adulta para luego llegar a la vejez. Cuando uno comienza a mirar desde esa perspectiva, se torna necesario pensar cuál sería el rol del Estado en toda esa gestión. Lo primero es garantizar una niñez razonable, fundamentalmente en materia de nutrición, salud infantil e incluso prenatal, buscando tener una menor tasa de mortalidad materno-infantil. Mientras que en la etapa de formación educativa, el niño debería tener la posibilidad de acceder a un sistema que le permita adaptarse a las circunstancias y aprender lo básico para sobrevivir, leer, escribir, calcular y explotar otras destrezas. Un posterior será el nivel secundario, que en Paraguay requiere un profundo proceso de universalización. Posteriormente, la posibilidad de acceder a la universidad para generar un desarrollo razonable. Un vínculo muy importante acá será el acceso a la tecnología, que se constituye en clave y fundamental para el desarrollo del ser humano. Luego esa persona deberá entrar a la etapa laboral, donde ofrecerá su trabajo y habrá una demanda por parte de las empresas. En todo ese proceso tendrá que contribuir a algún tipo de caja jubilatoria que le permite en el momento final de su vida tener que pasarla razonablemente bien en cuanto a salud y protección. Estos indicadores tienden a medir cómo un Estado tiene una performance en función de este ciclo de vida. Como veíamos en la introducción, el ciclo de vida de una persona es diverso y se modifica en función al grupo de edad al cual uno pertenece. Es una de las responsabilidades del Estado y sobre todo una de las consecuencias del crecimiento económico que mejore también la calidad de vida. En la emisión de hoy nos acompaña el economista Víctor Gauto, miembro del equipo de MF Economía, para reflexionar. Buenas, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Fabricio. Un gusto estar contigo esta noche nuevamente. Perfecto. Vamos a estar trabajando sobre el término de calidad de vida, que es un concepto más sociológico, más económico. Y tiene realmente muchas dimensiones, depende desde la disciplina, desde que se la mire. Mucha de la literatura de calidad de vida tiene que ver con aspectos de salud, pero bien es cierto también que los aspectos económicos son importantísimos para definir y explicar cuál es el nivel de vida que lleva la gente y cómo se puede mejorar eso. Justamente una de las discusiones de Víctor era, recuerdo en tiempo de la universidad, era que el crecimiento económico no es igual al desarrollo económico y que el confort en el hogar o el confort en la vida no era la misma cosa, esa calidad de vida. Pero podemos ir avanzando en algunos conceptos entonces para ver cómo los economistas miden este tipo de problemáticas. Por supuesto, para darle un poco a un marco a la información que vamos a compartir con ustedes esta noche, preparamos acá algunos puntos específicos sobre cuáles son los aspectos que componen la calidad de vida. Para empezar, condiciones materiales de vida, que tienen que ver con el consumo, los servicios, las viviendas que tienen los habitantes de un país. Es uno de los puntos importantes que vamos a ir tocando a lo largo del programa. Pero cantidad y calidad de trabajo disponible en la economía también es un aspecto importante. El trabajo es fundamental para alcanzar el potencial de los recursos humanos en nuestra vida. Y por supuesto, hoy no vamos a entrar en demasiado detalle en este aspecto, pero la salud es un aspecto fundamental. El nivel de educación sí vamos a ir tocando a medida que hablamos sobre los diferentes indicadores que preparamos para compartir con ustedes esta noche. Y ¿por qué no? El tiempo libre y el ocio. ¿Cómo usamos ese tiempo libre? ¿Tenemos la capacidad de realmente disfrutar de ese tiempo?
¿O qué oferta de tiempo, de ocio hay para el tiempo libre que tenemos? Por supuesto, o de repente no hay tiempo, Claro. no hay tiempo libre si es que Exceso de trabajo. por el exceso de trabajo los ingresos no alcanzan para darse uno un tiempo, un respiro y disfrutar de los frutos del trabajo de uno. Otro aspecto importante también son los relacionados con la seguridad física y la seguridad económica. Cuando hablamos de seguridad física estamos hablando de nivel de seguridad ante la criminalidad en la sociedad. Y cuando estamos hablando de seguridad económica nos referimos a qué recursos hay disponibles en la economía para apoyar a aquellos que enfrentan situaciones catastróficas que son fuera de la actividad ordinaria que uno tiene, como por ejemplo la muerte de seres queridos o cuando hay algún tipo de catástrofe climático. Hay recursos para apoyar a la gente cuando uno se queda sin trabajo. ¿Qué sucede cuando uno se jubila de su trabajo, por ejemplo? Esos son todos aspectos que tienen que ver con la seguridad económica. Y por último, la fortaleza institucional, el Estado, Víctor, que tiene que estar ahí siempre, un Estado de Derecho que asegure reglas, con instituciones también que sean eficientes para el cumplimiento de sus objetivos. Pero ¿por qué nos planteamos en esta emisión la calidad de vida? Bueno, básicamente porque pareciera ser que el último periodo, la última década, el crecimiento económico, la expansión económica en Paraguay ha sido bastante significativa y eso ha generado que varias de estas dimensiones que estábamos explicando hayan tenido también manifestaciones positivas, un desempeño positivo en Paraguay. ¿Y qué vemos? Vemos que ya se indicaba antes, la educación era uno de los elementos importantes y vemos que para el caso paraguayo, vemos como el promedio de años de estudios de la población de 10 años y más ha venido creciendo. Todavía no crece mucho, pasamos casi en los últimos 5 años de 7,7 a 8,6 años de estudio. No es muy significativo, pero es un aumento. Acá hay un aspecto importante que resaltar. Estamos hablando de años de estudio, ¿verdad? Que se puede comparar de un país a otro. Bueno, en Suiza en promedio se estudia 10 o 12 años. ¿Es igual un año de estudio en Suiza que en un país como Egipto o como Argentina, como Paraguay? Los años de estudio, y acá venimos a hablar de un tema muy importante de educación y es cuál es la calidad de educación que se imparte en el sistema de educación y qué contribución tiene ese al crecimiento económico. Pero hoy vemos que hay mucha mejora en los años de estudio promedio que llevan nuestros alumnos en Paraguay, que es un paso adelante muy importante para ir fortaleciendo el capital humano que tenemos en el país. Sin embargo, parece que todavía no se superaron las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Y esto habla a las claras todavía de toda esa pesada herencia en la gestión del servicio educativo. Pero para no quedarnos demasiado en el servicio educativo, podemos ver, y uno de los elementos también era el ingreso. ¿Qué vemos al observar los ingresos en los últimos años? Bueno, vemos un aumento en ingresos desde el 2010 hasta el 2015. Vemos que el nivel promedio de ingresos en Paraguay realmente ha aumentado. Vemos también esa misma tendencia entre los ingresos urbanos y rurales. Y no nos olvidemos, esto es algo que vamos a ir insistiendo en el programa, venimos de una década donde los precios de productos agrícolas que el Paraguay vende eran extraordinariamente altos. Eso ha cambiado y está creando una nueva realidad para la economía de aquellos países que dependen de forma importante en los productos agrícolas. Sobre el punto podríamos decir entonces que la economía paraguaya ha crecido básicamente aprovechando ese viento de cola, buenas lluvias, periodos del niño controlado, altos precios de los commodities agrícolas y eso generó un cierto despegue de la economía paraguaya que se nota en la calidad de vida. Pero bueno, la pregunta que tenemos que pensar ya para el futuro es qué pasa si no hay precios demasiado altos y sobre todo si no hay buenas lluvias. Vamos a tener que tender a, ya como se indicaba anteriormente, a poner más empeño en favorecer ese capital social o esa formación. Pero lo que es relevante es el promedio de ingreso laboral que tuvo Paraguay ha sido bastante positivo. Y esto se traduce naturalmente en el PIB per cápita.
Claro, cuando hablamos de PIB per cápita estamos hablando del ingreso promedio de los integrantes de un país. Entonces, de todo lo que produjo Paraguay, si dividimos entre todos los pobladores, es el número que vemos acá, el Producto Interno Bruto per cápita. Sin embargo, Paraguay, en esta lámina tenemos todos los países comparados y tenemos que Paraguay todavía está casi a mitad de Brasil y bastante lejos de Uruguay y Argentina. Recordemos que Uruguay tiene una economía dinámica, pero tiene una población chica. Por lo tanto, al dividir los ingresos por el Producto Interno por la población, tiene una cifra mucho más alta. Estamos solamente mejores que Bolivia. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, recordemos también que Paraguay viene de un periodo de crecimiento importante. Se destaca o se desacopló, digamos, de los otros países de la región en el sentido que los niveles de crecimiento han sido más altos. Lo que cabe destacar también, que por más que haya crecido más que los otros países, estamos partiendo de un nivel inferior en términos de números promedio. Los ingresos promedio de Uruguay y Argentina son más del doble de lo que tenemos en Paraguay en la actualidad. Y realmente si quisiéramos realmente alcanzar esos números, tenemos que encontrar los caminos para seguir aumentando ese nivel de rendimiento económico, seguir aumentando la producción, que de forma a tasas mayores que los vecinos es lo requerido para alcanzar esos niveles de ingreso. Y veníamos de estructuras sociales, políticas y con una historia particular diferente. Por eso a veces ponemos esto para ubicarnos en la región, pero no necesariamente para compararnos y decir quién está peor y quién está mejor. Esto, obviamente, este dato, que parece que Paraguay es uno de los últimos vagones, sin embargo, estaba todavía mucho más atrás y, como se suele decir, Paraguay era un país centroamericano, en el sentido que se movía con algunos indicadores principalmente de Producto Interno Bruto también y de pobreza de esos países centroamericanos, y ahora como que vuelve a la región. Después de la pausa seguiremos analizando los temas y las variables y los indicadores que hacen a la calidad de vida en Paraguay. Más allá de las grandes cifras de la economía y de las promesas de los políticos, al ciudadano lo que en realidad termina por importarle es su calidad de vida, las oportunidades para educarse o educar a sus hijos, la calidad del aire que respira, el salario que gana, el trabajo que tiene, el tiempo disponible para entretenerse o viajar, la atención de su salud, la vivienda que habita, lo seguro que se siente donde vive. La calidad de vida se refiere a la presencia en la vida de una persona de aquellos elementos que favorecen el bienestar, es decir, que fomenten la satisfacción individual o colectiva. En el mundo de hoy, uno de los elementos que favorecen la satisfacción personal es el hecho de consumir. Comprando cosas somos felices. Sin embargo, también fomentan el bienestar otro tipo de actividades como pasear o viajar. Por ejemplo, una persona con un alto nivel de ingreso que reside en una ciudad contaminada y que además padece estrés por las exigencias laborales, tiene un nivel de vida alto, pero una baja calidad de vida. Estamos más acostumbrados a poner atención al crecimiento económico, al concepto de Producto Interno Bruto. El promedio de ingreso familiar mensual disponible en un hogar paraguayo en el 2015 fue de aproximadamente 4.591.000 guaraníes, teniendo en cuenta que hay una brecha considerable entre los más ricos y los más pobres. La población situada en el 20% superior de la escala de ingresos gana 9 veces lo que percibe la población que ocupa el 20% inferior. Tal como se observaba en el reporte anterior, la calidad de vida está vinculada a diferentes indicadores, a diferentes influencias, principalmente el ingreso, y en función a eso variaban las diferentes elecciones que tenían los agentes económicos. Como veníamos hablando en el bloque anterior, Paraguay, las condiciones de vida de los paraguayos ha aumentado significativamente asociado al incremento de la producción, incremento de las exportaciones, beneficiados con precios de commodities interesantes, y como resultado de esto, el porcentaje de la población en que estaba en niveles de pobreza ha venido bajando significativamente, tanto en la pobreza normal, por llamarlo de alguna forma, como en la pobreza extrema. Esto es un avance importantísimo. Estamos hablando de 40% de la población en 2007 que vivía debajo de la línea de pobreza, ahora a un 22% en 2015,
prácticamente reduciendo a la mitad ese porcentaje. Y lo mismo para los pobladores que viven en pobreza extrema. Que se redujo todavía mucho más del 50%, Víctor. Desde el 23% hasta en 2007 a 10% en el 2015. O sea, acá estamos hablando de un cambio de vida importantísimo para un porcentaje muy grande de la gente que está en Paraguay. Y el desafío que vamos a tener de acá a futuro es cómo hacemos para seguir por esa senda y mantener ese desarrollo que hemos tenido en los últimos 10 años, que en cierta parte seguimos manteniendo, que se relaciona mucho a las condiciones de precios internacionales que beneficiaban a la economía paraguaya. Pero uno podría preguntarse, con estos números somos cada vez menos pobres, y uno puede preguntarse ¿a dónde va esa población que antes era pobre? Pues la respuesta está en la clase media. Paraguay ha incrementado bastante su población en clase media. Acá vemos los cambios en el tamaño de la clase media en un periodo de 10 años, y vemos que Paraguay es uno de los países que tiene mejor desempeño en la clase media. Creció mucho la clase media, y esto es históricamente los paraguayos éramos casi todos pobres, rurales, y ahora pasamos tenemos unas características mucho más urbanas y de mayor crecimiento. Fijémonos en las barras amarillas que vemos en el gráfico. El país que tuvo un aumento más considerable de personas dentro de la clase media es Perú, con aproximadamente el 22% de su población. O sea, el 22% de la población salió de la pobreza y entró a la clase media. Eso es seguido en ese mismo periodo entre 2003 y 2013 de Argentina y Paraguay. Entonces, acá lo que estamos viendo, este fenómeno de inserción a la clase media se da en casi toda la región y en muchísimos países de Latinoamérica. ¿Y por qué es eso? Y bueno, veníamos hablando mucho de la influencia de los altos precios internacionales de la materia prima. Y muchos de estos países son exportadores de productos de materia prima que se vieron beneficiados por los altos precios de esos productos en esta década. Un detalle no menor, comparado, ya tenemos aquí Argentina y Brasil alrededor de Paraguay, no debemos olvidar que estos países tuvieron programas sociales muy importantes. En Brasil los programas sociales de Bolsa Familia, Hambre Cero en compañía, y en Argentina también las ayudas por hijos, las ayudas universal, las ayudas en alimentos, etc. Es decir, Paraguay, entre estos países junto con Perú, es un país que viene superando la pobreza con esfuerzo de sus agentes, con inversiones, con trabajo y sin mucha presencia de programas oficiales. Pero ahora, ¿qué les parece si nos acompañan a ver qué responde la calle con respecto a estos temas? Jornadas laborales de 8 horas, trabajar 6 días a la semana, invertir, estudiar, educarse. Dentro de todas estas actividades hay alguien en el medio que es la persona, que somos los seres humanos que estamos día a día viviendo, produciendo y trabajando para poder tener ¿qué? Una mejor vida. Y eso es lo que nosotros queremos averiguar hoy, y por eso estoy aquí en el centro de Asunción, para poder saber cómo es la calidad de vida de la gente, qué sienten, cómo lo pasan, cuánto le cuesta producir para vivir. Acompáñenme y vamos a descubrirlo. ¿En qué trabaja usted? Yo soy pintor de obras. Sí, ahora mismo estoy trabajando ¿En qué trabajas? en limpieza particular. ¿Hace cuántos años? Y 25 años fácilmente estoy trabajando en esta profesión. 36 años. Yo soy gestor de documentos y hace, ponerle que 30 años por ahí ya. Estoy trabajando en negocios celulares y la verdad que hace un año con mi hermana estamos empezando, pero mi hermana 9 años trabajó y yo trabajé más de 4 años. Y en Tigo estoy 4 años y a esto prácticamente 6 meses más o menos. Sí. Una agencia de despachos, ¿Hace cuánto tiempo? ya 3 años. Estoy trabajando ¿Hace cuánto tiempo? hace 8 meses exactamente. ¿A qué hora tenés que levantarte para irte a tu trabajo? Yo en principio me levanto a las 4 de la madrugada. ¿Hace cuántos años que tenés este estilo de vida?
Y hace 30 años que tengo este tipo de vida y sin embargo estoy en la misma manera de que como si fuera hace 20 años atrás. Me tengo que levantar tipo las 5:30 para estar a las 6 y algo en la ruta. Y normalmente me quedo en mi trabajo, ponerle que a las... O sea que si abrimos el negocio 6:30, 7 abrimos. ¿Te quedas 24 horas en el negocio? Y prácticamente por el tema de que el colectivo y eso todo un tema es para venir. Y las 6 por ahí ya me levanto. A las 5 de la mañana. En realidad me levanto a entrenar primero, luego vengo a trabajar. ¿Vos sentís que mejoró algo el servicio de transporte, no sé, en los últimos 5 o 6 años o sigue siendo lo mismo? Para mí yo veo siempre lo mismo porque muchísima gente suele esperar, no hay... Para venir mínimo de esperar como media hora. Está mejorando, la verdad que sí, es un nuevo desafío para mí, ¿verdad? Es un poco salir de los rincones familiares ahí, ¿verdad? De los lazos familiares y empezar una vida un poco más independiente dentro de todo este mundo. Bueno, de que yo tuve uso de razón de que me acuerdo de la década de Stroessner, yo creo que este país sigue siendo lo mismo y tal vez peor de la época de Stroessner. Ahora ya no podemos, por ejemplo, tardar mucho por la noche ni salir muy temprano a la madrugada porque siempre en esos momentos que la inseguridad es lo que prospera. La verdad que sí, porque sos independiente. Si vos le echas ganas, cada día mejorás más. En todos los casos, si trabajas en otra persona, te esclavizan mucho hoy en día. Como estábamos viendo, múltiples respuestas, múltiples realidades también, gente con trayectorias laborales de más de 2 décadas inclusive. Y bueno, estábamos observando, hemos encontrado gente que trabaja, gente que parece contenta, gente que invierte, sin embargo, no todo es bueno. Pudimos obtener respuestas de madrugadores consuetudinarios. No relevamos de dónde venían, pero obviamente no deben de vivir muy lejos, pero por el déficit de transporte, lo que estábamos indicando antes, que el salario, pueden haber oportunidades laborales, pueden haber excelentes demanda de trabajo, pero si los otros condimentos, si no, los otros elementos de la vida cotidiana, estos logros parecen esfumarse y no tenemos una buena calidad de vida. Claro, escuchamos muchísima información con respecto a qué hace la gente para salir adelante. Vamos a volver a los temas que escuchamos a medida que avancemos, pero saliendo un poquitito de todo lo que tiene que ver con niveles de ingreso y niveles de ingreso promedio, veamos información básica sobre acceso a servicios básicos y cómo ha evolucionado eso en Paraguay en el tiempo. Está vinculado al confort. Podemos observar aquí cómo mejoró el acceso a saneamiento, a agua y a electricidad en los últimos años. Y ustedes pueden ver es el porcentaje de población con acceso a estos servicios. En los hogares con acceso a electricidad son los más altos, los cuadros, las barras anaranjadas. Sin embargo, la barra roja es la de agua mejorada. ¿Qué significa agua mejorada? Estamos hablando de agua que viene por una canilla y que ha sufrido un proceso de tratamiento que asegura su calidad. Sin embargo, con la población los hogares que tienen acceso a saneamiento mejorado, esto quiere decir el tratamiento de las aguas grises, no es tan alto como los otros elementos que hemos venido analizando, pero sin embargo igual se aprecia un incremento. Sí, estos son aspectos donde ha habido importantes mejoras para todo el país y podemos ir viendo que si comparamos el acceso a la electricidad, por ejemplo, acá vamos viendo información acerca de Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina. Y vemos que la línea lila es donde estaba Paraguay a principios del año 1990. Y por debajo del 80%. ¿Y dónde está hoy? O sea, avanzamos de un porcentaje de la población de 20% que no tenía acceso a electricidad a casi cubrir esa brecha completa, alcanzando los niveles de Brasil y Uruguay, donde casi el 100% de la población tiene acceso a electricidad. Todas cosas que nos afectan a muchos que hemos viajado, conocemos las zonas rurales de Paraguay.
hemos conocido esta experiencia de andar con linterna, de andar con... sin heladera, sin conservadora, que limitan la duración de los productos. La lámpara de queroseno, esa era también son algunas imágenes del pasado que tenemos, sin embargo, que hacen al confort y a la calidad de vida. De vuelta, al comparar el porcentaje de población de los diferentes países de la región, vemos un desempeño también positivo en cuanto a saneamiento mejorado. Paraguay con casi un poquito más del 50% de la población tenía acceso a servicios de saneamiento mejorado. O sea, tenía un baño separado de sus actividades cotidianas. Y eso ha ido avanzando hasta prácticamente el 90% en 2015. Pasando del 50%, claro. Un incremento bastante alto. Claro, superando los niveles de acceso a este servicio en Brasil y siempre por debajo del acceso a estos servicios en países como Argentina y Uruguay. Y acá estamos hablando de la red de alcantarillado, estamos hablando del acceso al pozo ciego, estamos hablando también de letrinas cerradas. Estos son los tipos de servicios que ahora accede en mayor medida la gente desde el 1990 hasta 2015. Esto se explica también por un proceso de urbanización. Argentina, Uruguay son países cuya población se concentra bastante en las zonas urbanas y obviamente las zonas urbanas son más fáciles de administrar por el tema de la concentración. En cambio, Paraguay, que tiene un porcentaje de población todavía bastante alto en las zonas rurales, eso obviamente limita. Sin embargo, también en las zonas rurales se han observado este tipo de mejoramientos. Y cuando hablamos de acceso a agua potable en la región, el despegue de Paraguay es casi mágico. Estábamos por sobre apenas el 50% y hoy ya estamos más del 90% en menos de 2 décadas. Sí, la tasa de aumento de este acceso ha sido realmente importante. Y lo que cabe destacar con estos niveles de acceso a estos servicios, tanto de agua y saneamiento, Paraguay ya ha cumplido y ha alcanzado los objetivos del milenio que se habían planteado hace una cuestión de años por parte de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de agua parece algo tan natural que nosotros hoy abrimos una canilla. Sin embargo, el agua mejorada es tener la capacidad de sanitarse, de bañarse, de consumir alimentos de calidad, limpios, la reducción de enfermedades que nos terminan ahorrando dinero y tiempo y esfuerzo en estar enfermo y destinar esa fuerza para el trabajo. Trato nomás de hacer el vínculo entre por qué el agua es tan importante para la economía inclusive. Claro, para muchos esto inclusive implica no tener que acarrear más agua, que es un trabajo que consume muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. En las zonas rurales principalmente. Bueno, otros indicadores que nos hablan de cómo está la calidad de vida en Paraguay son los que les presentamos a continuación. Hogares con vivienda propia, se aprecia también un aumento significativo, mínimo todavía, pero que nos da la pauta de cómo la vivienda propia es ya casi un logro del 78, casi el 80% de la población. Claro, y es un aspecto que estamos desarrollando políticas para seguir ampliando. Sabemos que se están construyendo más viviendas, estamos tratando de mejorar estos accesos para todas las personas en Paraguay. Y también cuando observamos los hogares que tienen acceso a comunicación telefónica, esto es exclusivamente celulares, también pasamos de un 86% en el 2010 a casi más del 95%. El celular no parece un aparato donde los adolescentes chatean, es un instrumento de trabajo. No hay plomeros, jardineros, electricistas, albañiles, abogados, arquitectos que no utilicen este aparato para sus relaciones laborales. Entonces, el acceso a información y el poder vincularnos a un mercado de trabajo cada vez más demandante es gracias a esta poderosa herramienta de comunicación. Y la tenencia de heladeras en los hogares. Imagínate el cambio en la calidad de vida entre tener y no tener algo que ahora ya muchas veces damos por sentado que existe, pero ¿cómo se mantienen los alimentos sin heladera? Bueno, acá vemos que en 2010, entre solamente 5 años de tiempo, desde el 78% pasamos al 89%. Más de 10 puntos. Sí, en muy poco tiempo. Y
Y el transporte propio, la tenencia de vehículos, bueno, eso todos lo conocemos mucho. Cuando viajamos por las zonas urbanas del Paraguay, vemos el aumento en el tráfico y el embotellamiento. Bueno, eso también es parte del aumento en calidad de vida de muchas personas que ahora han accedido a un medio de transporte. Fíjate los números. Y en este caso, claro, pasamos del 53% de los hogares con transporte propio a casi el 70%. Casi 20 puntos de incremento, y eso está asociado a mayores ingresos. La gente ganó más dinero y se pudo comprar las motos que se venden en cuota, pero también pudo comprarse vehículos 0 kilómetros usados de origen proveniente de Chile, entre otros. También la movilidad es la demanda y la satisfacción y la búsqueda de la gente de la movilidad propia responde a una mala calidad del servicio público, tanto en Asunción, inclusive en Ciudad del Este, en el resto de las ciudades que dejaron de ser pequeños poblados y han crecido y ya no tienen los elementos ya no tienen las condiciones para movilizarse a pie o en bicicleta como era antes. Es decir, estamos verdaderamente frente a un nuevo Paraguay. Grandes mejoramientos sustantivos en la calidad de vida, pero todavía queda mucho más que construir y que mejorar. Vamos a la pausa y seguidamente continuamos analizando la calidad de vida en Paraguay. ¿Vos elegiste trabajar de esto? ¿Es lo que vos querías para tu vida o la circunstancia se dio? Yo creo que la circunstancia se dio porque mi finado padre también era pintor y nunca tuve la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Un trabajo que se dio y que estoy aprovechando. La verdad que no, mi papá nomás me instigó a que trabaje, ¿verdad? Y bueno, gracias a eso también estoy durando ya 3 años, prácticamente pasé los 3 años, ¿verdad? Y agradecido por eso. Claro que sí, tenía otros planes. ¿Cuáles eran? Y legalmente quería estudiar, quería irme a la facultad, quería seguir, ¿cómo? Otro rumbo, digamos. Es lo que se dio con mi hermana, nos independizamos y empezamos a trabajar. Y algo que se dio y acepté nomás ya porque la situación hoy en día está muy apretada, entonces acepté nomás ya también yo. ¿Y estás ahorrando o no? Estoy ahorrando, pero el ahorro es algo que yo lo vengo implementando ya desde antes de trabajar, ¿verdad? De repente, para algunas cosas que uno quiere, salir un fin de semana, o de repente pegarse el lujo de tener un viaje, de repente un descanso, un break. Entonces, es importante ahorrar y ya lo vengo haciendo desde hace bastante tiempo. Sí, la verdad que sí, no nos quejamos, demasiado bien nos va. ¿Y para ahorrar, cómo estamos? Ahorro no hay. Si uno no tiene salud, no puede ahorrar. La gente del nivel del obrero vive solamente para comer. ¿Te da para ahorrar? Sí, de vez en cuando. Sinceramente no me da. En mi caso personal, yo por ejemplo aprendí a ahorrar porque fui a estudiar en una cooperativa. Porque si es por ahorrar así, para la gente común que no estudia o no se capacita, es difícil. No hay ahorro, ya no hay más ahorro. Ahora la gente, todo el mundo se endeuda. ¿Vacaciones? Nunca tuve vacaciones, nunca. No, todavía no salí. ¿En 3 años todavía no saliste? No. Todavía no. ¿En ninguno de tus trabajos? No. Gente como nosotros no tenemos vacaciones. En junio salgo de vacaciones. ¿Vas a viajar o te quedas por acá nomás? Sí, me voy a Europa. Que el nuevo gobierno le dé oportunidad a la gente humilde, a la gente trabajadora, porque la gente necesita, aparte de eso que no hay trabajo en nuestro país, y que le den trabajo y que la gente pueda tener oportunidad. Solamente eso le pido a la gente que están arriba. Veíamos cómo la calle respondía a nuestras preguntas sobre trabajo, sobre uso del tiempo libre, sobre proyectos y sobre todo le preguntábamos a la gente cómo llegó a este trabajo, si era un trabajo deseado, decidido o que se dio en medio de las circunstancias. Respuesta muy interesante y sobre todo con diferentes perfiles etarios.
Algunas personas ya con más de 30 años de experiencia decían que heredaron el trabajo de sus padres, es decir, no tuvieron la posibilidad de elegir a qué se dedicarían porque no tuvieron acceso a una formación profesional o técnica. También nos respondían sobre los proyectos de vacaciones. Habíamos dicho al inicio del programa que el ocio formaba parte de la calidad de vida, que no todo es economía, no todo es ingresos salariales, y nos respondían que algunos tenían proyectos, otros que nunca salieron de vacaciones inclusive. Y preparamos un material para compartir con respecto al gasto de turismo internacional en Paraguay y cómo eso viene evolucionando. Pero, y acá vemos nuevamente la línea lila, que Paraguay ha tenido un aumento importante en el gasto de turismo internacional. O sea, acá estamos hablando de los gastos relacionados a viajar, transporte, trasladarse y alojarse en el extranjero en comparación con el crecimiento en otros países. Y vemos que Brasil ha sido el país que ha tenido un crecimiento muy importante hasta 2014 y bueno, y otros países como Argentina se mantienen más o menos en forma paralela al eje que vemos en el gráfico. Pero lo que es importante rescatar acá, que estos beneficios claramente no le están alcanzando a todos. Nosotros estamos hablando de la importancia de ver si uno tiene tiempo para disfrutar de los frutos de su trabajo. Y escuchamos como algunas personas no, pero sí estamos viendo que en cierta medida hay parte de la población en Paraguay que está empezando a salir más y esos gastos están aumentando. Claro, tenemos el dato del crecimiento del turismo internacional, pero si observamos las estadísticas también del crecimiento del turismo interno, eso se ve y se ha modificado. Podríamos decir que la clase media o la clase media baja hace turismo interno y aquellos que ahorran, que tienen la disponibilidad, la posibilidad de tener otro tipo de alternativas, pueden hacer viajes internacionales. Y se relaciona también con el costo de servicio de transporte, porque a medida que también tenemos mayor oferta de transporte para salir desde Paraguay, los precios son menores. Y eso también hemos visto una evolución muy importante en la cantidad de líneas aéreas que llegan a Paraguay, la cantidad de salidas de vuelo que hay desde los diferentes aeropuertos de Paraguay. Crecimiento en el gasto del turismo internacional. Y también otro elemento importante es el Internet, el acceso a Internet, es decir, y de vuelta solemos asociar el Internet a cuestiones mucho más lúdicas a veces, a las redes sociales, pero sin embargo el acceso a Internet es la entrada a otra dimensión del conocimiento y bueno, también el ocio, pero más que nada conocimiento. Claro, algunos lo hacen por diversión, como fuente de entretenimiento, pero es una herramienta clave hoy en día para el trabajo. En el mundo globalizado que vivimos hoy, el Internet es fundamental para estar en comunicación con las diferentes redes de trabajo que uno forma parte. Y acá en el gráfico vemos que Paraguay realmente en términos de acceso a Internet por cada 100 personas. Entonces, banda ancha. En banda ancha, o sea, estamos comparando a Paraguay con otros países de la región, estamos por niveles inferiores y esto está muy relacionado también al precio de acceso a datos en Paraguay. Esos precios son mayores acá y por lo tanto eso se refleja en la cantidad de demanda. A mayor precio, menor demanda. Claro, no debemos olvidar que las comunicaciones son claves. Paraguay lo hemos aprendido en la escuela y hay un discurso cultural muy fuerte, somos el país mediterráneo, estamos aislados, no tenemos acceso a otros continentes. Pues bien, la red de redes, Internet es un acceso y permite superar esas barreras tradicionales, esas barreras geográficas. Anteriormente no contábamos con mar, hoy parecería ser que contar con Internet, con el acceso a ese cúmulo de información que sirve de ocio, pero también de trabajar y sobre todo de formación de capital humano, uno de nuestros mayores déficits, también han existido avances, pero no tan significativos como en los otros elementos. Sí, considerando la población joven que tenemos en Paraguay, esta es una herramienta muy importante para acceder a información y oportunidad de trabajo de acá a 50 años. Y por último, acá tenemos el dato de porcentaje de empresas que compiten con el sector informal. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando, Víctor? Y cuando empezamos el programa hablábamos de la fortaleza institucional de un país como uno de los factores que tiene relación con la calidad de vida. Y si las empresas en Paraguay están informando que realmente es un obstáculo muy importante competir con el sector informal,
Entonces eso nos dice muchas cosas sobre los niveles de ingreso que se pueden tener en la economía. Sabemos que el sector informal es aquel donde los ingresos son menores, las calificaciones de los trabajadores también. Por lo tanto, los ingresos que pagan estas empresas informales son menores. Claro, y al competir directamente con empresas formales donde uno pensaría que los ingresos son mayores, realmente reduce la capacidad de las empresas en el sector formal de también proveer los ingresos acordes a la capacidad de los trabajadores que tienen. Entonces estamos en una suerte de círculo vicioso en términos de informalidad y formalidad en las diferentes empresas. Y otro aspecto que mencionan las empresas que es un desafío muy importante en Paraguay es una falta de fuerza laboral adecuada. Estamos hablando de que 35% de las empresas grandes en Paraguay informan que tienen dificultades y desafíos con su fuerza laboral. Y todo esto vamos a articular con lo que veníamos hablando anteriormente, nuestro PIB per cápita y los ingresos medios en Paraguay, cómo eso venían evolucionando en el tiempo. Ya para ir finalizando el análisis en torno a la calidad de vida, indicábamos antes, nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento o el mejoramiento de la calidad de vida está directamente vinculado al crecimiento y a los ciclos económicos que en Paraguay están pautados, están configurados por el clima, es decir, cómo se comporta el sector agrícola y el sector agropecuario. Pero nos podemos preguntar otras cosas. Hemos avanzado muchísimo en mejorar los niveles de vida para la gente en el Paraguay. Ahora uno de los desafíos importantes con los precios de materia prima que tenemos actualmente, que no volverán a los niveles de hace 5 años. ¿Qué hacemos y qué políticas implementamos para mantener esos logros y seguir avanzando en esa lucha contra la pobreza y seguir mejorando los niveles de vida y que haya más personas que puedan decir sí vamos a salir de vacaciones, sí podemos beneficiarnos de los frutos de nuestro trabajo? Sin embargo, eso va a estar directamente vinculado al fortalecimiento de la fuerza laboral. Cuando decimos fortalecimiento de la fuerza laboral, no estamos indicando solamente que existen más trabajadores, sino que estos trabajadores tengan una mejor formación técnica, profesional, ética, inclusive, que les permita llegar a tener empleos de mayor calidad y de mayor pago inclusive, y que con eso puedan salir de la pobreza, tener niveles de consumo mayores y disponer de una mejor calidad de vida. Seguimos avanzando en nuestro análisis, vamos a la pausa y luego continuamos. En el 2016 se dio a conocer la encuesta sobre el uso del tiempo en Paraguay. Entre las variables consideradas y recogidas de 4.272 viviendas urbanas y rurales, se obtuvo que tanto hombres como mujeres, en promedio, destinan 10 horas semanales a actividades personales como ver televisión, escuchar radio, usar el teléfono celular, además de la computadora, leer revistas, diarios y demás. Para la atención a niños del hogar de 0 a 5 años, en promedio 10 horas semanales, y el cuidado a miembros del hogar de 6 a 14 años, la dedicación en promedio llega a 7 horas, mientras que la atención a personas de 60 años y más, el promedio a la semana es de 6 horas. Las mujeres son quienes se le dedican mayor cantidad de horas a diferencia de los hombres. Este mismo patrón se observa en el tiempo de actividades domésticas como cocinar, preparar alimentos, poner la mesa o limpiar el lugar donde se comió. Las mujeres dedican casi 3 veces más el tiempo que los hombres, siendo el promedio general de 7 horas semanales, en tanto que la limpieza de la vivienda y el patio llega en promedio a 7,3 horas semanales. Ya para concluir, nos acompañó en la emisión de hoy el economista Víctor Gauto de MF Economía, del equipo técnico. Y bueno, estuvimos abordando un tema clave que hace directamente relación al crecimiento económico, a su consecuencia social, que es la calidad de vida de la población. Hablamos de un montón de elementos, de factores, de procesos que permiten que un pueblo incremente su calidad de vida. Pero ¿cuáles serían los factores más importantes, Víctor? Volviendo al tema que mencionábamos al inicio, que es la capacidad de consumo que tiene la gente.
¿Cómo se define eso y cómo se puede mejorar la capacidad de consumo? Estamos hablando del ingreso promedio por persona o el PIB per cápita. Y vemos que ese es un número que sigue siendo bajo y se reflejan los niveles salariales que tenemos en Paraguay. Los niveles salariales son en términos promedio bajos y eso refleja la formación técnica y la formación educacional de la gente. Por lo tanto, podemos hacer una comparación sencilla entre, por ejemplo, futbolistas. Vemos que un futbolista como Cristiano Ronaldo tiene un ingreso altísimo, mientras que otros futbolistas en clubes menos prestigiosos que el Real Madrid tienen ingresos menores. Y ahí vemos un poquito cómo se valora el aporte de cada persona en su lugar de trabajo. Esas diferencias es lo que estamos tratando de resaltar en la presentación de hoy. Y si queremos alcanzar niveles de ingresos mayores, necesariamente tenemos que ver la forma de que las empresas encuentren que la fuerza laboral no tenga debilidades, que cada uno aporte cada vez más y que la tecnología también aumente para que esa persona que esté trabajando tenga la herramienta para que el aporte sea cada vez mayor. Es decir, volver a la población, al trabajador cada vez más productivo, pero necesariamente tendríamos que pasar un proceso de capacitación, de formación de recursos humanos, de fortalecimiento del capital humano, pasando por la educación técnica, por la construcción de conocimiento, vinculados a los diferentes sectores de crecimiento del Paraguay para tener una población que trabaje mejor, no necesariamente más, que gane mejor y que finalmente logre incrementar su calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de MF en Pro. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.